Hola de nuevo, aquí estamos ya con el primer vídeo para recordar cosas que hemos visto en otros cursos y poder refrescarlas para poder enfrentarnos ahora con nuestros nuevos retos. Simplemente quiero explicar de forma rápida y breve lo que ya hemos trabajado en otros momentos y así los recordamos y le damos visibilidad. Por ejemplo, en este primer grupo vamos a ver los límites cuando x tienden a más o a menos infinito. En este caso, simplificando todo lo que yo podría decir en este aspecto, lo que voy a hacer es clasificar un poco los límites dependiendo de la función con la que esté trabajando. La idea es trabajar el concepto del infinito como si fuera un número tan grande que era imposible escribir, pero un número grande. Entonces, si vemos el primer límite de todos que tenemos ahí, yo tendría que ahora ir sustituyendo la x por valores cada vez más grandes, ¿no? Porque el límite es cuando tiende a infinito. Si pensamos un poco y damos el valor, por ejemplo, 1000, aquí aparecerá 1000 al cubo es un 1 y 9 ceros. Menos 2 por 1000 son menos 2000 más 1. Entonces realmente, si comparamos los tres términos de este polinomio, porque es una función polinómica, el jefe de la expedición, el que crece más rápido, es este de aquí. Y en eso nos tenemos que fijar cuando tenemos un polinomio. Cuando tenemos un polinomio, sea del grado que sea, el capitán del grupo, el que va a mandar la expedición, va a ser siempre aquel monomio que tiene el mayor exponente. Y ese me va a indicar lo que va a ocurrir con el resultado del límite. En este caso, como x tiende a infinito y un número muy grande al cubo sigue siendo más grande y positivo, yo puedo afirmar sin hacer casi ni cálculos que este resultado va a ser más infinito. ¿Lo ven? ¿Qué hubiera pasado si en vez de preguntarme x tendiendo a infinito hubiera sido menos infinito y la misma función aquí? Pues ocurría lo mismo. Lo que pasa es que ahora la x es un número muy grande pero negativo, o sea, muy pequeño, ¿no? Y si yo señalo, igual que hice antes, el capitán del grupo, el jefe de la expedición, y ahora me imagino un número muy negativo y lo leo al cubo, sigue siendo muy negativo y mucho menor que el que yo tenía aquí, con lo cual esto al final tenderá a menos infinito. O sea que lo importante es localizar en una función polinómica el monomio o la x elevado al mayor exponente. Miren lo que pasa en el siguiente límite. Si se fijan, esto sigue siendo un polinomio porque aquí hay un 3, ¿vale? Y eso nunca va a variar. Y además, también si se fijan, aquí voy a señalar siempre la potencia mayor. Y si la x es muy grande, 2 veces x sigue siendo enorme y positiva. Entonces yo sé que esto va a ser así. ¿Lo ven? ¿Qué pasa en la siguiente? Claro, ahora ocurre que la mayor es una fracción, pero el polinomio está colocado abajo, arriba. Es un número que nunca cambia, con lo cual yo puedo poner aquí un 3, y sin embargo, este polinomio, su máxima potencia es x, que si lo sustituyo por un número muy grande, tanto como infinito, daría infinito. Pero claro, ¿quién es el resultado de dividir 3 entre un número muy grande? Pues lógicamente, si yo me comparo o hago un caso de 3 entre 1.000.000, que todavía no es grande, para poder dividir, yo tendría que poner, pues, 5 ceros y un 3. O sea, me daría muy pequeño. Cuanto más grande sea este, más pequeño es este. Entonces, cuando este sea infinito, por lógica, viendo el resultado de la división, el resultado es 0. O sea que podemos concluir que cualquier número partido por infinito siempre es 0. ¿Lo ven? Son pequeñas reflexiones que nos van a servir para calcular los límites de manera automática y rápida. ¿Qué pasará cuando tengo una división y aparecen polinomios tanto en el numerador como en el denominador, como aparece en el siguiente ejemplo? Pues realizo el mismo procedimiento. En el numerador el capitán es 5x y en el denominador el capitán es x. Lo demás no me importa porque realmente esos números son los que van a ser muy grandes cuando x sea infinito. Y si haces esa división, el resultado al final, por lógica, tiene que ser muy cerca de 5. ¿Vale?
Y al final podemos decir que el límite sale 5. ¿Lo ven? Eso es cuando tenemos una fracción llena de polinomios, tanto en el numerador como en el denominador. Localizamos la máxima potencia y dividimos los monomios que tienen esa máxima potencia entre sí, olvidándonos del resto de los polinomios. Y el resultado me sale, en este caso, 5. ¿Qué pasa cuando tengo potencias? Pues pensando un poco en las potencias, fíjense. En el siguiente ejemplo, 3 medios no tiene x, con lo cual ahí no afecta para nada. 3 medios es 1,5, ¿verdad? Si lo divido. Sin embargo, como la x aquí, el polinomio aquí, la máxima potencia es x, esto me quedaría infinito, ¿no? Y si se ponen a pensar, ¿qué pasaría si yo multiplico 1,5 por 1,5 por 1,5 muchas veces? Pues los resultados van aumentando, ¿vale? Y llegará un momento que es tan grande que yo debería poner más infinito. ¿Lo ven? O sea que realmente las potencias se hacen igual que siempre, sabiendo que una potencia es multiplicarlo consigo mismo tantas veces como indica el exponente, y en este caso como es infinito. ¿Vale? Fíjense que en este ahora hay una combinación. Ya he mezclado cosas en el siguiente límite. Por un lado tengo la base, que a su vez es una fracción, y un exponente, que es un polinomio. Pues si voy rodeando, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, aquí tendría por un lado una fracción, y voy rodeando la máxima potencia de la fracción como si fueran dos límites en uno. Calculo el límite de la base por un lado, que si hacemos caso a lo que hemos hecho anteriormente, me da un medio, ¿verdad? Porque simplificando eso me da un medio. Y si calculamos el límite del exponente solo, 2 por infinito, infinito. Y ahora me tendría que decir, vale, ¿cuánto daría 0,5 por 0,5 por 0,5 infinitamente? Pues si pensamos un poco, 0,5 ya por 0,5, 0,25 es menor, ¿eh? Menor que 0,5. No ocurre lo mismo que arriba. Entonces esto cada vez será más cerca de 0. La diferencia entre este y este estriba en lo que aparece en la base. Si la base es mayor que 1 y elevado a infinito, siempre va a dar infinito. Y si la base de la potencia es menor que 1 elevado a infinito, siempre va a dar 0. ¿Vale? Entonces fíjense en el último que les coloqué aquí, a ver si ya sabemos hacer un límite de este tipo, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, por un lado tengo la base, que es todo esto, que a su vez yo sé que esto, como tiene la máxima potencia ahí, el resultado es 3 partido por 2, ¿verdad? Y por otro lado tengo el exponente, que sustituyo x por infinito y me daría menos infinito. Ah, espera, que hasta ahora no me había salido ese menos infinito en el exponente. Pero no pasa nada. Yo sé trabajar con exponentes negativos, ¿verdad? Recuerden que la propiedad de los exponentes negativos decía que cuando aparezca un número negativo en el exponente, la idea es darle la vuelta, o sea, el inverso de la base, y ya el exponente se convierte en positivo. Y ahora sí, porque ahora sabemos que como 2/3 es 0,6 periodos, 66, 6666, y eso está elevado a infinito, como la base es menor que 1, esto siempre va a dar 0. Porque recuerden que 0,6 por 0,6 es 0,36, es más pequeño. Y si lo voy multiplicando por otro 0,6, va cada vez disminuyendo y acercándose mucho a 0. Bueno, aquí tienen un pequeño resumen rápido de todos los casos, o de los que yo creo que son más importantes, que les pueden salir en matemáticas aplicadas. Espero que ahora practicamos cada vez que nos salga uno, con lo cual esto es un pequeño resumen para que no se sientan perdidos un poco con el cálculo de límite. ¿Vale? Pues nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.